En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdame y ayúdanos a no hacer componendas con el mal, con el demonio. Danos tu fuerza y la sabiduría de tu palabra para poder arrojar a los demonios de mi vida y de nuestra vida y del ambiente en que habitamos y trabajamos en una misión. Bendícenos hoy y siempre. Yo también te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, te da Dios bendecido. Y te invito a la reflexión, como siempre. Este domingo ya es el domingo cuarto del tiempo ordinario. ¡Cállate y sal! Aquí está el Evangelio que nos narra San Marcos. Dice: llegó a Cafarnaúm Jesús con sus discípulos. El sábado siguiente entró a la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? ¿Es una enseñanza nueva? Con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas las partes, en toda la región de Galilea. Cafarnaúm, aquí tienes algunas reconstrucciones, restos de Cafarnaúm. Cafarnaúm llegó a ser la ciudad de Jesús, nos dice San Mateo en el capítulo 9, versículo 1. Allí en Cafarnaúm, Pedro fue propietario de una casa junto al lago y allí dio hospedaje a Jesús por un tiempo. En la sinagoga de Cafarnaúm había siempre un rabino que organizaba el encuentro. Todo judío adulto podía presentarse o ser invitado a leer y comentar las Escrituras. En sábado, la gente iba a la sinagoga para rezar y escuchar las lecturas y la explicación de la palabra de Dios. La casa de Pedro estaba a pocos pasos de la sinagoga. De tal manera que allí en la casa enseñaba Jesús y también realizó muchas curaciones. Bueno, pues Jesús, como todo buen judío, fue el sábado a la sinagoga, que aprovechó el clima de recogimiento, de oración y de expectación que se creó al verlo ahí parado. Y se ofreció a hacer las lecturas, y la gente escuchándolo empezó a decir: «Hey, Jesús no se limita a repetir lo que ha sido dicho antes que él por otros maestros. A diferencia de los escribas que repiten mucho lo mismo. Hace un comentario libre y original del texto sagrado. Él habla con autoridad». Jesús ya terminó la homilía. ¿Qué es esto? El hombre poseído por un espíritu inmundo se puso de pie, está ahí, ya se levantó y comienza a imprecar contra Jesús. ¡Qué raro! Hasta ahora ese endemoniado no había dado lata, estaba en el rincón, sereno y tranquilo, sin molestar a los asistentes a la celebración. Nos dejaba rezar, cantar y escuchar en paz. Pero apenas vio a Jesús, prorrumpió en imprecaciones contra él. El demonio se ha dado cuenta de que ha llegado el hombre fuerte y es capaz de hacer derrumbar su reino. Jesús ni ha dicho nada al demonio y empiezan las hostilidades Claro, el demonio es el más débil, por eso lo ataca primero a ver si lo puede agarrar descontrolado y lo vence. ¡Ay! El endemoniado está espantado y comienza a gritar, y el demonio le hace 2 preguntas a Jesús. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Fíjate, somos muchos y son numerosas las fuerzas con las que tenemos al hombre alejado de Dios y de la vida. Cállate y sal de él. Oye, Jesús no le respondió con gestos mágicos
y encantamientos como suelen hacer los exorcistas de este tiempo. Solo pronuncia 2 órdenes taxativas: cállate, sal. El espíritu inmundo le obedece. Esto es maravilloso. En medio de nosotros ha surgido un profeta que anuncia una doctrina nueva, una palabra que tiene en sí misma la fuerza de Dios. Tiene autoridad, es decir, realiza lo que dice. Llegado a Cafarnaúm, el sábado fue a enseñar, y toda la sinagoga se asombraba por su hablar. Mas de pronto se oyó a un poseso gritar: Jesús, Santo de Dios, ¿acaso nos destruirás? Cállate y sal de él. Increpando, Jesús dijo, y dando fuerte grito, libre el hombre aquel quedó de espíritus inmundos que le habían dominado. Fue cuando los presentes exclamaron admirados: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. No basta bien transmitir la ley o la tradición, tampoco lo hacen las letras o ser de una institución. Solo salva la verdad, dicha con integridad. Por eso el mal no resiste a aquel que tiene autoridad. Vida vino a traer, y por eso el mal le teme, pues la vida del hombre es la gloria del Señor. Su palabra que invita es palabra que libera, es camino que llama a una vida siempre nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. El mal se resguarda entre lindas lecciones, solo el amor vence al obrar el bien sin restricciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. Antes de la llegada de Jesús, ahí en la sinagoga había una situación de paz y de quietud que aparentemente hacía bien a todos, ese silencio. En realidad, ya se habían resignado al hecho de que el desequilibrado permaneciera a merced de las fuerzas del mal. Se acostumbraron. Bastaba que no molestara, que estuviera tranquilo, sin molestar demasiado. Pero a donde llega Jesús, cuando llega, este falso equilibrio no puede continuar. La presencia de Cristo es irreconciliable con el demonio,
con las fuerzas del mal. La situación del hombre endemoniado representa la condición de que no ha encontrado a Cristo y por lo tanto está todavía a merced de las fuerzas hostiles, incontrolables, que lo destruyen. Sí, esas fuerzas que no tenemos cuidado nos destruyen. Fuerzas demoníacas que son el impulso a odiar, al narcisismo egoísta, a cometer injusticias y violencias, al frenesí del dinero, etc. Son demonios que se comportan como dueños y que desean ser dejados en paz. Estas fuerzas demoníacas hablan, mandan, impulsan a obrar. Y cuando no se les provoca, pues no causan daños. Los hombres las dejan tranquilas y se despreocupan de la situación inhumana de quien está dominado por ellas. Cuando aparece Jesús, todo cambia. Cuando aparece Jesús se realiza una transformación prodigiosa del hombre, de la mujer, porque el Señor habla con autoridad. Cuando aparece Jesús, la reacción del endemoniado todos nosotros es muy violenta. No aceptamos órdenes pasivamente. El demonio se resiste, comienza a gritar porque quiere perpetuar su dominio sobre su víctima. Cuando aparece Jesús, los demonios que se encuentran en el hombre o en la mujer, en la sociedad, en las ideologías, en las instituciones civiles y religiosas, y que dominan estos demonios, cuando se sienten molestados, se revelan estas fuerzas. Jesús es el liberador que entra en conflicto con esta realidad negativa porque cuenta con la palabra fuerte y eficaz. En el endemoniado, que está tranquilo hasta su encuentro con Cristo, se puede percibir la capacidad de tantos cristianos de hoy que vemos de amansar el protagonismo del mal. Y lo amansamos con los compromisos con el poder, con las concesiones al espíritu del mundo y a la hipocresía, con las prácticas religiosas que las toleramos a costa de vaciarlas de la sustancia evangélica. Cuando por el contrario se alza una voz profética, cuando se ofrece un testimonio auténtico de fe y de caridad, ¿qué pasa? Entonces las fuerzas del mal se movilizan con todas las energías que poseen. Mientras esto dura en el cristianismo y en la iglesia, el maligno está callado, deja de hablar y deja de hacer. Bueno, pues esa fue la reflexión del Evangelio. Hoy podemos reflexionar también sobre qué dice San Pablo en esta carta que sigue escribiendo a los Corintios y a nosotros. Nos dice, miren, mi mensaje en el día de hoy, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, es continuación del domingo anterior. Y hoy puedes escucharlo, léelo en la segunda carta de tu Eucaristía o en tu Biblia, 1 Corintios 7, 32-35. Hermanos, quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado y la casada se preocupan de los asuntos del mundo y procuran agradar a su mujer o a su marido. Está dividido el corazón. En cambio, la mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos del Señor para estar consagradas en cuerpo y en espíritu a Él. La casada se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar al marido. Y les he dicho estas cosas por el bien de ustedes, no para ponerles un tropiezo, sino para que su dedicación al Señor sea digna y constante, sin distracciones. En Israel, como en todos los pueblos antiguos, los hombres y las mujeres que no se casaban o no tenían hijos no eran estimados por la comunidad, sino considerados como anormales o víctimas de algún maleficio. Eran despreciados porque causaban
la irrupción de la vida, o sea, la cortaban, la que reciben de sus padres, y así iban debilitando a la familia y a la tribu. No hacían caso a lo que decía el Génesis 1:28. Sean fecundos y multiplíquense. Es el primer mandato que Dios ha impuesto al hombre. Los rabinos habían resaltado este texto, por eso sostenían que el deber de la procreación es tan fundamental que si una pareja no tenía hijos, el marido tenía que divorciarse de la mujer y procurarse una descendencia. Escribiendo a los Corintios, Pablo revoluciona esta mentalidad en su tema de esta carta de que se acaba el tiempo, no tanto el tiempo final de la historia, sino posiblemente del tuyo, de la mía, de todos. Entonces, ¿qué dice sobre este tema? Algo muy interesante. Dice, San Pablo elogia la vida del célibe y la hace en términos tan apasionados que da la impresión de minusvalorar la institución matrimonial. Esa fue la impresión o la primera impresión que se tiene al leer su carta. Pero lo que él hace es comenzar con una constatación. Dice, es verdad y reconoce muy bien que el matrimonio es bueno y santo. Claro que sí, no más faltaba, no, pues fue instituido por el mismo Señor. Dice, y sin embargo, existe el peligro de que las personas casadas se dejen absorber por las preocupaciones de este mundo, de la propia familia, que los hijos, que el esposo, que el quehacer, que el trabajo, que los deberes, etc. Y los absorbe hasta tal punto de hacer pasar a un segundo plano e incluso poner en peligro la unión con el mismo Dios. No tenemos tiempo para hablar, ni para ir a misa, ni para nada los religiosos, por estar tan ocupados en bien de su matrimonio y su familia. Este es un verdadero peligro de entonces y de hoy. Quien se casa, dice, tiene el corazón dividido. ¿Por qué? Porque se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su cónyuge, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, con un corazón así dividido, es difícil dedicar el tiempo al Señor. Y vamos a ver qué más, Pues, mientras que el que es célibe, dice, está completamente libre para dedicarse al Señor. Esto parece muy bueno, pero a veces no tanto. ¿Por qué? Veremos adelante. San Pablo no afirma que el celibato sea mejor que el matrimonio, y mucho menos aún que el amor conyugal y el ejercicio de la sexualidad aleja de Dios. Eso no lo dice. Para que quede bien claro, pues que digan, no, pues se opone a todo el matrimonio y entonces lo más grande es la virginidad. No dice eso San Pablo. Lo que él está afirmando, dice, Dios simplemente dice que el estado de las personas vírgenes no solamente es digno de estima como el de los casados, y coloca a aquellos que lo viven con madurez en una condición favorable, simplemente para permanecer unidos al Señor, no que sean más, que sean menos, sino que la opción, la diferencia es uno se dedica todo el tiempo, otros relativo, a veces nada. Eso es lo que quiere enseñarnos. Y dentro del tema, el tiempo se acaba. Sí, el tiempo se acaba. Quien no tiene una familia, no la tenemos propia, tiene el corazón, suponemos, más libre para dedicarse completamente a Dios, para dedicar todo su tiempo y su vida a todos los hermanos. Esa es la ventaja. Bueno, pues, dice San Pablo, ya sintetizando, la condición de célibes no solamente tiene esas ventajas o desventajas, sino también es un testimonio para las personas casadas de la comunidad, ya que el matrimonio pertenece a las realidades de este mundo y no es una condición última, o sea, hasta ahí llegamos, no.
El matrimonio es transitorio y destinado a pasar. En el mundo futuro todos serán como los ángeles de Dios. No tomarán ni mujer ni marido. San Pablo se refiere a la virginidad vivida como un don, una entrega, como una alegre disponibilidad al servicio del reino de Dios y de los hermanos. No es simplemente por comodidad, sino para servir a Dios y a los hermanos. Puede existir una falsa virginidad que aleja de los hombres y una malentendida relación intimista con Dios. Ay, me dedico mucho a Dios, que se replega sobre uno mismo y entonces genera soledad y tristeza. La virginidad auténtica no aleja de los hermanos, al contrario, abre de par en par el corazón al amor sin límites y nos empuja a acercarnos a todos los hermanos. En síntesis, ¿qué nos enseña el Evangelio del día de hoy? Que no podemos ser componendas con el mal, tenemos el poder de decir, cállate y sal. No nos dejemos pues absorber por las cosas del mundo, que son buenas, pero si nos absorben se convierten en ídolos. Y San Pablo nos dice exactamente dentro de eso, cada uno piensa en su final, no en el fin del mundo, en su final, que el tiempo se acaba y que hay vidas con mejores oportunidades o decisiones de que se puede dedicar más a Dios. En todos los estados de vida se puede hacer, pero el celibato, la virginidad pueden ayudar si no se convierten en egoísmo, cerrazón y comodidad, sino que ayudan para estar al servicio de Dios y de los demás. Pues Dios está contigo